quiero compartirte que es muy importante que sepamos cómo ser líderes en tiempos difíciles. 2021, por ahora, no se vislumbra que sea un tiempo para los términos humanos y terrenales, un tiempo muy maravilloso o un tiempo que tenga todo listo como si fuera muy promisorio. De hecho, para la mayoría de la gente, en los términos debajo del sol, en las circunstancias que son visibles, tangibles, para mucha gente está como si fuera una nube negra cerniéndose sobre el mundo. Y para muchas personas ya no hay esperanza. Para muchas personas lo que hay cada vez es más incertidumbre. Por eso Dios, en tiempos de crisis, en la palabra de Dios, en los tiempos bíblicos, levantó líderes. Una de las cosas más importantes que hace Dios cuando hay crisis en la tierra es que levanta líderes, es que levanta personas que traigan orden de Dios, manifestación de Dios y bendigan al mundo, bendigan las vidas, traigan transformaciones. Así que para nosotros como líderes es muy importante que nosotros podamos acomodarnos al diseño del liderato divino, que nosotros sepamos cómo Dios nos necesita en este tiempo, cómo es que podemos ser útiles a Él y no ser un estorbo para Él, porque todo se cae en el líder o todo se levanta en el líder. Del líder de una iglesia, de una nación, del líder de una ciudad, del líder de una familia, depende el levantamiento de la gente o el hundimiento de la gente. Y es muy importante que nosotros escudriñemos esta mañana la palabra de Dios y nosotros podamos capturar el diseño divino de cómo debe de ser un líder en tiempo de crisis. Y 2021, que es nuestro segundo año mundial de pandemia, donde la gran familia humana está pasando un sacudimiento sin precedentes, que no solamente ha detonado inseguridad en el ámbito de la salud, sino también en todos los demás ámbitos en los cuales ha influido esta tremenda crisis de pandemia mundial. Y nosotros estamos aquí, parados en medio de la historia, parados en medio de una encrucijada, pero tenemos una encomienda como líderes y tenemos que ser esas personas hábiles que no vamos a estorbar el plan de Dios, que no vamos a descarrilar el plan de Dios, que no vamos a echar a perder el trabajo de Dios, que no le vamos a poner las cosas difíciles a Dios, sino que vamos a ponerle las cosas fáciles al plan de Dios y vamos a estar alineados a su corazón. Líderes, repito, en nosotros todo se levanta o todo se cae. Dios no está buscando mejores programas en este tiempo, está buscando mejores personas en este tiempo. Y la palabra de Dios nos habla de algunas características muy esenciales de líderes en tiempos de crisis. Y número uno, la primera característica, y voy a mencionar varias de ellas, la encontramos en la persona de Jesús. Número uno, el líder mantiene la calma. Cuando ve que toda la gente que está debajo de su responsabilidad comienza a dudar, comienza a temer, comienza a gritar, comienza a desesperarse, lo que tiene como una cualidad de carácter, una cualidad ética, el líder en tiempo de crisis es que mantiene la calma. No porque todo lo sabe, no porque todo lo entiende, no porque sabe el resultado de todas las cosas, sino que tiene fe en Dios y sabe que el resultado al final será bueno. Sabe en quién ha creído, decía el apóstol Pablo, pero yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces el líder mantiene la calma. El líder tiene que ser la persona que inspira paz. Tiene que ser usted la persona que cuando sus ovejas, cuando sus discípulos lo miren a usted y volteen a mirarlo, lo ven ecuánime, lo ven seguro, lo ven tranquilo. Líder intranquilo no nos sirve para nada. Líder desesperado
no nos sirve para nada. Líder iracundo no nos sirve para nada. Necesitamos líderes que mantengan la tranquilidad porque entienden el momento de Dios donde Dios los puso. Y vemos en la vida de Jesús el mayor ejemplo. Dice la palabra en un pasaje del libro de Mateo: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Por qué Jesús dormía? ¿Simplemente porque no tenía miedo a morir y sabía que si moría iba a ir con el Padre? No. Jesús dormía porque él sabía que esa no era la forma en que él iba a morir. Parecía que moría, pero él sabía que así no moría. Parecía que ahí moría, pero él sabía que ahí no iba a morir. Parecía que en ese momento podía acabar, pero él sabía que no era su momento de acabar. Por eso él, conociendo el diseño de Dios, conociendo que en el libro de Dios estaba escrito cómo él iba a caminar, vivir y morir, él tenía calma. Y mientras tenía sueño, se acostó a dormir en medio de la barca. Vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, sálvanos que nos vamos a morir. En este momento estamos a punto de morir. Y lo bueno que acudieron al Señor porque sabían que estaba ahí. Jesús era una inspiración para su gente. Acudían porque sabía que alguna respuesta él iba a tener. Yo te pregunto a ti, líder, si acuden a ti, ¿tienes la respuesta? ¿Tienes la palabra necesaria? ¿Tienes el consejo prudente? Necesitamos que seas una persona tranquila y en calma, que entiende el plan y el propósito de Dios, que entiende los tiempos de Dios. Y él dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Sabes? Es bien importante que los líderes inspiremos fe, desafiemos la fe, tengamos un espíritu de fe. Y es lo que se va a ocupar este año de tiempo propicio. Dios puede propiciarlo todo, pero yo lo puedo echar a perder si yo no estoy conectado con el Dios que todo lo tiene controlado. Este líder, el mayor de los líderes de la historia, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo reprendía con un sobrenombre que tenía para sus discípulos, el sobrenombre más frecuente que usó con ellos en los evangelios: hombres de poca fe. O sea, ¿qué pasó? Me encanta cómo él trata a sus discípulos. No les está diciendo que no tienen fe, no los necesitaba subajar u ofender, porque un líder verdadero no ofende a su gente, desafía a su gente. Les está reconociendo que sí tienen una medida de fe, pero muy chiquitita. Y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Ahora, líder, en este momento no te ocupamos con miedo, gracias. Ocupamos líderes que tengan confianza. Ocupamos líderes que tengan seguridad, que sepan en dónde están parados. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Te preguntarás tú: ¿por qué Jesús no salió antes y la reprendió para que ni siquiera hubiera habido tormenta? ¿Por qué Jesús no detuvo la pandemia antes de que sucediera? Porque el Señor, cuando se levantó y se puso a la orilla del barco y reprendió la tempestad de los vientos y se hizo grande bonanza, él tuvo que ir en ayuda de sus discípulos que no estaban usando la autoridad que él les había dado. Si usted analiza los capítulos de Mateo, él les dio autoridad, demostró que él tenía autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. Y sin embargo les había dicho a ellos que ellos podían también hacer las obras que él los mandó. Y sin embargo no habían usado su autoridad. Y Jesús vino con amor a rescatarlos, a enseñarles un nuevo nivel donde ellos podían caminar. Yo quiero decirte una cosa: necesitamos líderes que tengan calma. Lo primero que usted necesita, mantener la calma. Número dos, los líderes en tiempos de crisis
necesitan información. Liderazgo es información. Un líder necesita estar bien compenetrado de lo que está ocurriendo. Líder ignorante no nos sirve para nada. Líder que no ha investigado bien la situación, que se deja guiar por información falsa, por chisme, por susto, por cosas que no están comprobadas, no nos sirve para nada. El verdadero líder aborrece la ignorancia. La palabra de Dios nos dice en Nehemías capítulo 2 de un hombre llamado Nehemías, precisamente un líder de Dios, que Dios le había encomendado restaurar el muro de la ciudad de Jerusalén, que hacía 70 años había sido derribado por los babilonios. Ahora Dios, en tiempos de restauración, levanta un líder, y este líder comienza a pedir información. Una de las cosas primeras que hizo en el capítulo 1 es que pidió un reporte. ¿Cómo está la situación en la ciudad? Yo sé que tengo que ir a Jerusalén, siento el llamado. Dios me hace sentir una carga. Me llegó un reporte que la ciudad está en ruinas. ¿Y qué hizo con esa información? Vino delante de Dios, pidió que Dios le diera gracia delante del rey. Dios le dio gracia en abundancia delante del rey y le encomienda ir a restaurar el muro. Y ¿sabes una cosa? Me gusta una cosa del líder Nehemías, que el que comenzó la obra terminó la obra y se hizo fuerte contra la oposición y contra muchas cosas que le parecían inciertas, aún contra amenazas de muerte. Se mantuvo firme. Yo te digo una cosa como líder, de líder a líder: el que comenzó la obra, termine la obra, no deje inconclusa la obra. Y este hombre en el capítulo 2 hizo una acción que nos da un grande ejemplo. Dice la palabra de Dios que llegó a Jerusalén después de estar ahí 3 días. Se levantó de noche, yo y unos pocos varones conmigo, dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Fíjate, aún no hablaba ni expresaba su plan ni su encomienda. Simplemente con unos pocos varones se levantó. A nadie le había dicho lo que iba a hacer en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. En este capítulo él hace un recorrido y hay otros versículos que dan otros detalles, pero baste decir de que el hombre hizo una investigación. El hombre vino a darse cuenta de primera mano. Líder, no te sientas desplazado cuando alguien en tu rebaño tiene más información que tú, porque tú eres el que está supuesto a tener la información que los otros necesitan. No te sientas ofendido si otro te rebasa en información. Qué bueno que la tenga, pero tú debes de ser la punta de lanza. Necesitamos que tengas información veraz de la situación. Aún como padres, el papá de la casa tiene que ser el que está enterado de la situación. No se admite que el líder no sepa a dónde nos lleva, que no sepa qué es lo que va a hacer. Una mujer necesita ese liderazgo de usted. Los hijos necesitan ese liderazgo de usted. Sí, su liderazgo es Cristo, pero infórmese para que sepa tomar buenas decisiones. Porque un líder está caracterizado por algo: toma decisiones conforme a las cosas que son veraces. Este hombre conoció bien su encomienda, conoció bien la situación y después, más adelante, expresó una visión que lanzó al pueblo y lo motivó para terminar de reconstruir el muro. Pero conocía la condición del muro, conocía la condición de Jerusalén, conocía la condición de la situación del país. Amado, ¿conoces tú la situación del país? ¿Conoces la situación del 2021? ¿Conoces la situación mundial? ¿Conoces la situación que se está dando?
¿Tienes los hechos o solamente te guías por lo que escuchas? No todo lo que escuches es veraz. Estamos en tiempo de las fake news, ¿verdad? Donde muchas cosas que escuchamos ni siquiera tienen veracidad. Qué triste es cuando un líder todo lo que escucha se lo cree y no sabe acudir a las fuentes veraces ni tener discernimiento y no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso y se siente confundido. No seguiremos nadie, ninguno de nosotros, a alguien que hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa y hoy tiene este programa y mañana nos lo cambia todo. Líderes, necesitamos que seas veraz y que tengas información. Información es liderazgo. Carencia de información es carencia de liderazgo. Acuérdate, tu primer manual de fe para instruir es la palabra de Dios. Una cosa muy importante, en tercer lugar, que tiene un líder en momentos de crisis es que es un líder que promueve la unidad. Líder, usted es un promotor de la unidad. Tenga mucho cuidado porque en momentos de crisis, usted como líder va a ser buscado por diferentes facciones, tribus que se hacen en su rebaño en los tiempos de crisis. Inmediatamente comienza por ahí alguno dentro de su responsabilidad o de su departamento o de su iglesia a decir: yo creo que lo que deberíamos de hacer es esto. Pero otro dice: no, lo que deberíamos de hacer es esto otro. Y usted se dará cuenta que las crisis tienen un potencial negro de dividirnos al pueblo. Tienen un potencial negro de polarizar sentimientos e ideas. Usted se dará cuenta que tienen un potencial terrible las crisis de desbaratar su rebaño. Ahora, si usted no es sabio y si usted se carga hacia un lado y escucha solamente a unas personas o escucha solamente a otras personas, usted puede terminar siendo un líder dictatorial que dice: así se va a hacer porque digo yo, pero perdió una gran facción de personas con potencial que posiblemente no tenían la razón, pero eran parte de tu rebaño. Posiblemente en ese momento estaban confundidos, pero eran parte de tu congregación. Posiblemente en ese momento no estaban informados o estaban desalentados, pero eran parte de tu congregación. Entonces tú tienes que tener la ciencia, la capacidad de unirlos a todos, de volver a revisar la visión, de volver a revisar los objetivos, de volver a enfocarlos en la misión y hacerlos que caminen juntos. Aunque no estén totalmente de acuerdo, pero que tengan una misión específica, clara, que los une, que se perdonen, que se amen. Mira, qué arte de liderazgo el que tenía el Señor Jesús. Tenía dentro de él personas de diferentes partidos, dentro de los 12 apóstoles, personas de diferentes trasfondos, personas cultas y personas pescadores. Tenía también personas ricas como Mateo, personas muy pobres, y Jesús tuvo el arte de enfocarlos a todos, a transformar el mundo a través del mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque él supo ser un promotor de unidad. Líder, cuando tú te paras y tomas un micrófono y te diriges a la gente que ha confiado en ti, ¿qué es lo que inspiras? ¿División? ¿Siembras resentimientos? ¿Siembras rencor? ¿Haces que unos se tiren contra los otros? ¿Eres de los que aman incondicionalmente a los que son incondicionales contigo y rechazas a otros que a veces tienen razón en muchas cosas solo porque no piensan como tú? Dios te ha confiado un pueblo y necesitamos líderes que promuevan la unidad. Necesitamos líderes que promuevan la reconciliación. Para que podamos salir de la crisis, necesitamos unidad en el espíritu. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 2 y 3: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo había trabajado con estas dos mujeres que habían combatido en el evangelio.
y él se sentía triste que por alguna razón estaban divididas. Eran tan buenas líderes las dos que las dos se habían peleado. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate lo que está diciendo. Evodia y Síntique no eran del mismo sentir en ese momento, pero no les está diciendo: usted es salva y usted está perdida, o yo creo que usted está bien y usted está mal. Simplemente le está diciendo: ruego que se pongan de acuerdo, aunque no en todo estén de acuerdo, que trabajen en acuerdo, que caminen en acuerdo. Y les dice, los motiva, les reconoce y les dice: sus nombres están escritos en el libro de la vida. No estoy quitándole a aquel que piensa diferente el derecho de que sea hijo de Dios si ha confesado a Cristo. Simplemente están pasando un momento de diferencia y les pide, les ruega que tengan un mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo menciona esta unidad a los corintios. También les dice, porque había división en la iglesia de Corinto que él había fundado, y les dice: les pido que todos tengan ustedes un mismo lenguaje, una misma forma de pensar y un mismo sentimiento. Y por muchas de sus cartas el apóstol Pablo le pide a la iglesia que estén unidos. ¿Sabes por qué? Porque él era un gran creyente de la unidad. Dice por allá en el libro también de Efesios y Gálatas que él anhela que la iglesia esté en unidad del espíritu, en el vínculo, en el enlace de la paz. Amados, porque él era un gran creyente y un gran promotor de la unidad. Él sabía que si estamos separados podemos ser fácilmente vencidos, pero si estamos unidos podemos alcanzar cualquier meta que tengamos en el nombre del Señor. Cuando el día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo, lo que hizo fue unir vínculos, unir naciones, así como habían sido divididas, porque en el tiempo antiguo de la Torre de Babel la humanidad se había rebelado contra Dios, y Dios usó el mecanismo de la desunidad por medio del lenguaje para que su rebeldía no los llevara a mayor condenación. Ahora en el Pentecostés los une a través del poder del Espíritu Santo para que entendieran un mismo lenguaje. Y yo quiero pedirle algo a los líderes que están debajo de pastores, que están sirviendo en un segundo nivel, que están sirviendo debajo de líderes pastorales. Por favor, si usted no aprende el lenguaje de su pastor, si usted no aprende los objetivos de su pastor, por favor, tome una decisión. Cambia de actitud o cambia de lugar, porque no vas a estar a gusto, ni los demás van a estar a gusto contigo. Tienes todo el derecho de ir o quedarte, pero si te quedas, no nos ralentices el paso. Tenemos una visión que alcanzar y un objetivo a donde llegar. Así que ponte de acuerdo conmigo. Dice la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. A veces estamos unidos en cuerpo, adorando en la misma congregación, todos ahí levantando las manos al Señor, y cada quien pensando diferente, teniendo motivos diferentes, teniendo objetivos diferentes. Y sabes una cosa, ¿cuál es el motivo que debe ganar? ¿Mi sentir o el tuyo? Ninguno de los dos, el de Cristo. Dijo Pablo: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ¿sabes cuál es el único que puede unirnos, el único que puede mantenernos en un solo sentir que glorifique a Dios y que nos lleve a cumplir la meta? Es Cristo Jesús, el varón perfecto. Uno con Dios Padre, uno con Dios el Espíritu Santo, perfecta unidad y ensamble sobrenatural desde la esencia de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno en sus funciones, nunca se contradicen, demostrándonos que la relación es lo más importante en el reino de los cielos. Ahora, una cosa siguiente muy importante que necesitamos que usted como líder tenga en este tiempo de crisis. Necesitamos líderes que tengan un carácter de altura, líderes que se muevan y decidan
siempre pensando en la gente, siempre pensando en los demás, siempre pensando en el beneficio de la comunidad, no en el beneficio mío, sino de la colectividad. Traten a sus discípulos con un gran respeto. Ahora, cuando yo soy un líder que trato a los demás como si fueran niños o si fueran bebés y los desprecio, los critico, se me olvidó qué significa ser líder. Porque ser líder no significa que yo voy a ser el único que va a ser visto, que tiene micrófono, que tiene las cámaras, que tiene la visión. Ser líder significa que yo quiero proveer que el otro crezca. Ahora, si yo me encelo cuando el otro crece, si yo me pongo loco cuando el otro es levantado, si a mí me está pegando en mi ego cuando el otro Dios lo está respaldando, se me olvidó para qué soy un líder. El orgullo de un verdadero líder no es que él desarrolle y los demás solamente están a su servicio. El desarrollo de un verdadero líder es que todos crezcan con él, es que todos lleguen a la meta, no que él llegue solo, porque llegar solo no es éxito, señores. Llegar solo no es éxito. Siéntete orgulloso si levantaste un líder y va caminando, ahora sí, con luz propia, porque también es una estrella que va a hacer una diferencia para el reino de Dios. Pero si tú y yo queremos tratar a todos con bajeza, queremos tratar a todos con desprecio, no tenemos realmente altura. Estamos declarando con esa actitud que no estamos teniendo una actitud de gran valor. Creyendo que es altura, es bajeza. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Hay grandeza o hay bajeza? Sabes, aunque una persona no piense igual que tú y sienta diferente, y Dios le pone un fuego y siente un ministerio y siente un llamado, pero está trabajando para el reino, aprende que Dios levanta a quien Él quiere. Tú no le puedes dar ese don, pero tampoco se lo puedes quitar. El reino de Dios le pertenece a Dios. Señores pastores, somos pastores, pero no señores. Señores apóstoles, somos apóstoles, pero no señores. Señores líderes, somos líderes, pero no somos señores. El único Señor se llama Jesús de Nazaret, el único que pagó el precio por nosotros, y Él manda en la iglesia. No seas un Saúl, que cuando Dios levanta a un David, no entiende la transición. Dale gracias al Señor que Dios todavía levanta a Davides. Porque no era mi nombre el que necesitaba ser levantado, sino el nombre de Dios a través de todos nosotros. Trate a sus discípulos con cortesía. Trate a sus alumnos con gran respeto. No los trate como niños, porque usted no es el papá físico de ellos. En un caso extremo en que ya no se pueda reconciliar nada y se le vayan, aún así tenga la altura y la ética digna de decir: somos antiguos amigos, pero nunca enemigos. Qué triste cuando tú y yo estamos considerando a todos como mis enemigos. Ahora, si tú no sanas la traición y la falta de madurez de los demás, no te pares a predicar, porque tu siguiente predicación va a emanar traición, resentimiento, y vas a causar división. Líder, estás llamado a sanar. Por eso tienes que estar sano. ¿Y cómo sanas? Viniendo delante del Padre, decir: Padre, no permitas que yo me pare en un micrófono, que yo me pare en un púlpito a predicar heridas. Sáname primero, Señor. Y en el camino vamos a ser heridos. Nunca te dijimos, cuando te lanzamos al ministerio, que esto iba a ser fácil. Nunca te dijimos que ibas a tratar con gente perfecta. Nunca te dijimos que el programa es perfecto, que todo iba a salir bien, que todos tus gastos estaban todos pagados, que no iba a haber traición, que toda la gente es linda, que este ministerio es perfecto, que todo el mundo es perfecto. Jamás prometimos que nada es perfecto, excepto Jesús. Te dijimos que esto era para valientes. Y cuando tu carácter es un carácter de altura, consideras a los demás como que Dios puede trabajar en ellos, y Dios es el que da la última palabra. Aún a tus enemigos, dice Pablo, si tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego, y aquí no es un fuego de venganza o de odio, sino un fuego de amor
amontonará sobre su cabeza, sobre su conciencia, que los convencerá y los hará volver a sus casillas. Nunca actúes en la carne, no pelees en la carne, dialoga, ten altura, ten grandeza de valores delante de ti. Esos son los líderes que ocupamos en este 2021, que quieren alinearse al tiempo propicio de Dios, que quieren alinearse al tiempo en el que Dios está diciendo: voy a abrir un tesoro para bendecir a mi pueblo. Por tanto, yo como líder no quiero ser estorbo a lo que Dios va a hacer. Yo quiero ser cooperativo para lo que Dios va a hacer con nosotros y con su pueblo y con la humanidad. Dialoga con la gente, enfrenta con la gente que tienes alguna diferencia, pero no en la carne. No hay cosa más triste que dos líderes llamados a moverse en el Espíritu, llenos de los frutos del Espíritu: amor, gozo y paz. Pero cuando van a arreglar una diferencia, todo lo que no tienen son los frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne: ira, contienda, disensiones, separaciones. Lo que nosotros tenemos que tener ahora es un bautismo del Espíritu Santo. Él es el que hace la unidad y provee el vínculo de paz. Dice la Biblia en Proverbios 15:18: el hombre iracundo promueve contiendas. Yo no quiero una iglesia llena de contiendas. Yo soy un promotor de la unidad. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Eso es bien importante. El líder, necesitamos que estés sanado. Que tu pueblo te ha herido, no lo tomes personal. Tu lucha no es con ellos, es contra sangre, no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. El que te hace la guerra es el enemigo de las almas. Ama a la gente, sana a la gente, sé un líder de carácter, de altura. Y una cosa muy importante que necesitamos tener como líderes en un tiempo de crisis es que necesitamos ser líderes racionales y pensantes. Te va a tocar tomar decisiones y vas a tener que tomar decisiones no por reacción, sino por convicción. Dios te dio un corazón apasionado, sí es cierto, y vas a usarlo para moverte en un empuje, en un impulso imparable para hacer cambios y transformaciones. Pero también te dio una cabeza para pensar frío y para calcular bien los costos y para hacer las cosas bien decididas conforme a lo que es correcto. Y cada vez que tú hagas lo que es correcto, Dios va a poner su mano de bendición ahí. Aunque sea duro, haz lo correcto, haz lo recto, haz lo justo, haz lo que honra a Dios y Dios te bendecirá. Prefiere que por un momento esté todo el mundo en tu contra, pero Dios a tu favor. Nunca tengas a Dios en contra, aunque tengas a todo el mundo a tu favor. Sé un líder que prefiere estar con Dios. Sé un líder racional, pensante. No actúes visceralmente. ¿Qué quiere decir visceralmente? Cuando actuamos conforme a nuestras vísceras, ¿verdad? Que tomamos decisiones con el corazón ardiente, pero de una forma intensa, irracional, ¿verdad? Que entramos en pánico. Imagínate que en tiempos de crisis la gente voltea. ¿Quién me va a dirigir? ¿Quién tiene el consejo? Voltean al líder, voltean a ti. Imagínate que tú estés con miedo, imagínate que tú estés con pánico, imagínate que tú estés con coraje. No nos sirve para nada un líder lleno de ira, lleno de susto, lleno de pánico, lleno de irracionalidad. Por lo contrario, nos sirven líderes que, aunque tengan una gran pasión por Dios y una gran pasión por una visión, tengan también uso del razonamiento y piensen bien las cosas. En lo personal, lo que me ha servido mucho para decidir las cosas mejor es no decidirlas en el momento. Siempre lo he practicado así. Lo aprendí desde muy joven de mis propios líderes. Una ocasión yo busqué mucho a un pastor amigo para pedirle consejos. Él era un hombre mucho más viejo que yo y siempre me escuchaba. Él tenía una iglesia enorme y sin embargo siempre me daba tiempo para escuchar. Pero una cosa que aprendí de él, que primero me escuchaba la primera sesión y me dejaba igual, sin respuesta, porque me decía: Ariel, gracias por decirme esto, dame una semana, voy a orar. Sí, a veces eso me ponía muy mal a mí. Yo quería la respuesta ya, yo quería la respuesta en el momento.
pero él meditaba todo, porque sabes, cuando él lo meditaba, después me citaba de nuevo y me traía una respuesta exacta, un consejo mejor. Él consultaba otras fuentes, consultaba a Dios, consultaba la palabra, oraba porque me amaba como su discípulo, y cuando me traía la respuesta, siempre fue una respuesta buena, llena de amor y de misericordia, que no me destruyó, sino que me aconsejó y me condujo. Yo aprendí eso aún antes de ser pastor. Ahora que soy líder, lo practico, y a veces yo pongo loco a los líderes que están debajo de mí, porque quieren una respuesta ya, y yo los entiendo, pero prefiero que en ese momento me vean como una persona que decide las cosas con la mente. Sabes, el día que yo me casé con Shelly, mi esposa, la amé con el corazón, pero cuando comenzamos de novios, yo la amé con la mente, y siempre se lo he dicho, porque es tan guapa y tan linda, y sus ojos como yo siempre los quise, y su forma de ser como siempre la soñé, que dije cuando yo la conocí a ella, si yo me dejo ir con el corazón y no la conozco bien y no le doy tiempo a mis pensamientos, entonces posiblemente yo sea el esposo que ella no se merece, un esposo duro para ella, o posiblemente no vaya a cuajar la cosa entre los dos. Y sabes una cosa, la pensé, detuve el corazón, detuve mis sentimientos y me puse a pensar como si fuera un negocio frío, porque el matrimonio también debe de pensarse. Y comencé a pensar sus cualidades y las mías, y consulté a Dios, y primero, antes de quererla y quedarme ciego de amor sin pensar bien las cosas, la quise con la mente, la quise con el corazón. Y tú dirás, ¿cómo se puede querer con la mente? El Señor nos enseñó, dice que ames a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Así que yo a ella primero la pensé, sí me gustó, me atrajo muchísimo y sabía que era un buen partido, pero primero la observé y tomé una decisión correcta. Dije, creo que puedo ser el esposo que ella se merece, y creo que es la esposa que yo necesito. Y sabes una cosa, después de 28 años te doy el mismo consejo a ti que estás soltero, y como líder te doy el mismo consejo. Espérate, yo sé que tu gente necesita una respuesta al momento. Si hay tiempo, ora primero, consulta primero. Si no te la sabe la respuesta, no digas algo hasta que sepas. Ha habido ocasiones que yo me voy con pastores más viejos que yo y les digo, hermano, ayúdame porque esta respuesta yo no me la sé. Y ellos se ponen a orar conmigo, y gente que tiene experiencia, porque la multitud de consejeros, hay seguridad. Yo no creo en el orgullo del líder, yo no creo en la arrogancia del líder que todo lo sabe. Creo que puedo trabajar en equipo, aunque a veces no me vean mi equipo como la gente más segura o la persona que todo lo conoce. Eso no me interesa, no me importa. Prefiero tomar lo que sí corresponde al líder, la última decisión, pero escuchando a aquel que tiene un buen consejo, aquel que tiene información, aquel que tiene experiencia, aquel que tiene punto de vista, y luego venir con Dios y decir, Señor, decidamos esto. Y cuando lo hemos decidido, ha sido paso firme, paso seguro, paso que nos lleva a victoria, paso bien pensado. Sea un líder racional. Queremos en este tiempo no líderes desesperados, no nos sirven de nada. No líderes corajudos, no líderes apasionados sin razón, fanáticos. Necesitamos líderes que tengan razonamiento consagrado a Dios y decidan las cosas bien, para el bien de todos. Y por último, una de las cosas más importantes que tiene todo líder es que un líder verdadero en tiempo de crisis es un mensajero de esperanza. ¿Sabes qué necesita la gente? ¿Sabes qué ocupa tu país? No escuchar esas noticias que le quitan la esperanza. Y aunque escuchen las noticias de lo que ocurre debajo del sol, a lo que se mira a estos ojos, le den la visión de Dios, de cómo Dios mira las cosas desde lo alto. Es por eso que tiempo propicio es una palabra que nos habla de lo que Dios está pensando, y así podamos meter a lo que la gente está viendo la mente de Dios y puedan tener esperanza. Líder, si usted no está para dar esperanza, usted ya se rindió antes que todos. Dele lugar a otro líder. Si usted no está tomando el liderazgo de la esperanza,
entonces dele lugar a una persona que nos dé esperanza. Aleluya, el mensaje de Dios siempre fue esperanza. Aún Pablo, cuando estaba en la cárcel, nunca estaba hablando resentido, nunca estaba diciendo que ese fin había sido un fin donde el enemigo había ganado la batalla. Siempre sabía que Cristo en todo ganaba la batalla, porque Cristo ya venció hace 2000 años. Y aunque en el caso de Pablo, en el caso de Cristo, parecía que el humano iban a menos, aún hasta la muerte, había un gran sentido de propósito en todo esto, porque el propósito divino celestial se estaba cumpliendo a plenitud. Aunque contradijera la visión terrenal, la visión celestial estaba fija, estaba firme y era clara. Líder, ¿qué estás inspirando tú? Yo tengo un ejemplo de un hombre llamado Pablo, que lleno del Espíritu Santo trajo esperanza en un tiempo en que hubo una gran tempestad en el mar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 27 que este hombre estaba en una barca con 276 personas a bordo, y esta tempestad comenzó a golpear terriblemente el barco donde iba el apóstol Pablo, enviado a Roma. Él iba ahí como un preso a comparecer ante la corte de César. Iba ahí junto con gente que no temía a Dios, con gente que no conocía de Cristo, y sin embargo él estuvo en oración por ellos, y Dios le reveló a Pablo: Pablo, no temas, porque te voy a llevar ante reyes y vas a predicar mi palabra. Yo te digo a ti, líder, si Dios te ha dado esperanza, predícanos esperanza. Si no puedes predicar esperanza, es porque te hace falta un reencuentro con Dios. Porque si como tú eres líder tienes una cabeza y es Cristo, y Cristo nunca fue negativo, siempre fue positivo, siempre tuvo enfrente la mente de Dios. Dice la palabra que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Comenzaron a hacer la nave liviana. Ya tenían que tirar todo lo que les servía para ver siquiera si podían salvar la vida. El versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hoy la humanidad atraviesa esta tempestad, pero a nivel mundial. La gente no siente que sale el sol ni las estrellas por muchos días. Están acosados por una gran tempestad, y es una tempestad no pequeña, y muchos ya han perdido toda esperanza de salvarse. Algunos ya se rindieron. Líderes, este es el mundo que nos tocó para ministrar. Esta es la generación que nos tocó para hacer una diferencia. ¿Qué cosas vamos a impartir con nuestras palabras? Vamos finalmente a rendir el yo y dejar nuestra carnalidad y dejar nuestra pelea y nuestros frutos de la carne, y vamos a meternos en el Espíritu y transmitir gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que en estos momentos la gente perdió la esperanza. Sabes, en estos tiempos mucha gente está diciendo: ya, yo me rindo. ¿Sabes qué? Está muriendo tanta gente que yo también voy a morir. Pero nunca hay que decir que es el final, porque mientras esto todavía no se acaba, es que todavía no se acaba. Pero me dice el versículo 21, entonces Pablo, y yo te quiero decir a ti, Carlos, Pepe, quien quiera que seas tú, líder, Juan, Felipe, no sé cómo te llames, Rubén, David, Jason. Entonces Pablo, y ahora te toca a ti. Entonces Ariel, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, ¿sabes qué? Ponte de pie y habla palabras que le brinden esperanza a tu país, a tu ciudad, a tu pueblo. No saques por internet palabras de desesperación. Eres mensajero de Dios, y si Dios te ha dicho que tiene un propósito, habla de ese propósito. Y dijo Pablo, puesto en pie en medio de ellos:
Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy ministro y a quien sirvo. ¡Aleluya! ¿Cómo transmitimos esperanza? Cuando hemos tenido una experiencia personal con Dios, cuando hemos tenido una experiencia fresca con Dios. Líder, qué bueno por tu testimonio viejo, pero necesitamos que nos cuentes un testimonio nuevo. Líder, qué lindo por tu testimonio de 1969, pero necesitamos un testimonio de una experiencia que hayas tenido con Jesús en el 2021. Necesitamos que estés con Dios para que salgas y nos traigas un mensaje de esperanza. En tiempos de crisis necesitamos líderes de esperanza. Y dice que les dijo Pablo estas cosas: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Más adelante Pablo vio que los marineros ya se estaban arrojando afuera de la nave y les dice: coman, les anima a comer, a tener buen ánimo, y les dice: no ayunen, les ruego que coman por vuestra salud, porque ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo tomado esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y entonces todos, esto es liderazgo, esto es liderazgo. Cuando ven tu ejemplo, tu paz, tu tranquilidad, tu confianza en Dios, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos las personas como 276, y ya satisfechos, después de que naufragaron, fueron salvados, como Dios le dijo a Pablo. ¿Sabes por qué Pablo comió y tuvo tanta seguridad? Porque el ángel de Dios le dijo: todavía tienes una tarea que hacer. Si Dios te dijo a ti una profecía, una palabra, que todavía tienes trabajo que hacer, dime qué haces dudando, dime qué haces por ahí temiendo. Sal de tu cueva y comienza a hablar palabras de fe y de esperanza. Este es el liderazgo. Necesitamos líderes fuertes en tiempo de crisis. Quiero orar contigo y quiero pedirte que por favor abras tu corazón y te unas en esta oración conmigo y me dejes bendecirte. Tiempos propicios para ti y para tu liderazgo. Ahí donde estás, conecta tu corazón con el mío y vamos a conectarnos todos con el Espíritu de Dios y vamos a darle gracias porque nos permitió el gran don y el gran regalo de ser líderes. Y te digo una cosa: si Dios te permitió el don de liderazgo, por favor, lidera. Por favor, no te escondas. Por favor, no te quedes en tu cueva. Por favor, levántate de tus encierros. Por favor, toma aliento. Habla con el ángel de Dios y dile al Señor: heme aquí, Señor. Gracias que me llamaste. No te atrevas a decirle al Señor: Señor, ¿por qué me llamaste en un tiempo tan difícil? Di hoy: qué bueno, Dios, que me llamaste. Hoy te declaro que te sanas. Hoy te envío desde este lugar, en el momento que sea que vayas a ver este video, y te bendigo con salud en tu espíritu. Declaro un espíritu sano. En estos tiempos de crisis muchos te han dejado de lado, muchos se han ido, pero tú estás sano en el nombre del Señor. Muchos ya no confiaron en ti y muchos cambiaron al pastor que estaban escuchando. Muchos te abandonaron y eran las personas en las que tú confiabas. Pero he aquí, el mundo le pertenece al Señor y todas las almas son de Dios. Y si alguien actuó mal contra ti, no se escapará del programa y del trato de Dios. No le va a dar menos ni más de lo que necesite para conducirlo al propósito de Dios. Y si Dios le perdona, ¿quién tú y yo somos para no perdonarlo? En este momento
de oración. Deja que las manos de Dios entren a tu corazón y comiencen a cambiar toda actitud difícil y toda actitud en tu corazón que te ha dañado. Y la próxima vez que te pares a predicar, a partir del día de mañana, ponte con un corazón lleno de su presencia, de plenitud, de gozo y de esperanza. ¿Cuáles son las palabras que estás transmitiendo? Algunos de nosotros comenzamos a hablar palabras en una gran plataforma mundial, internacional, con un potencial de alcanzar a quien sea a través de las redes sociales. ¿Sabes cómo estás predicando el evangelio? ¿Cómo estás predicando la salvación? Dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. En esta hora bendigo tu corazón, líder. Bendigo tu trabajo, bendigo tu pueblo y tu ciudad. Sal por las puertas de la ciudad, ponte en los caminos y declárale palabras de bendición. Dice la Biblia: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. En el tiempo de Jeremías dijo el profeta: vayamos a pasar esta crisis, vayamos a Babilonia, porque Dios nos va a restaurar y allá nos va a cuidar. Edifiquemos casas, casémonos y tengamos hijos. Pero los predicadores que estaban en contra de Dios decían: no, tenemos que rebelarnos a esto que Dios dictaminó, y a todos les fue muy mal. Sin embargo, a Jeremías le mandó una palabra al Señor y le decía a través de su Espíritu Santo: a ti te daré que tú seas preservado en medio de la crisis. Cuando él estaba recibiendo esta palabra, también le dio palabra a su escribano y le dice también a él, a Baruch: y a ti tu vida te será dada por botín, porque creíste la palabra. En un tiempo donde todos perdieron, también él perdió, pero sin embargo fue preservado y le dejaron la vida. Dios te dice que mientras te ocupe aquí, aquí te va a tener. No te preocupes, te bendigo, líder. Levanta tus manos conmigo, recibe una unción fresca, recibe una unción especial, porque en tiempos de problemas diferentes, la unción es especial. Hay una unción especial para momentos de crisis. Hay un impulso de fe. Te bendigo y declaro que de aquí en adelante tu vida, tu liderazgo dará mucho fruto. Bendiciones. Cubro tu familia, cubro tu casa y declaro esa multiplicación prometida en tus finanzas. No temas, Dios está contigo. Bendiciones.